Bienvenidos nuevamente, alumnos de cuarto medio. Ahí dice clase 6, pero es nuestra clase número 7 y corresponde a la clase del repaso antes de la prueba, que es mañana. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? Nos vamos a trazar, por supuesto, nuestro objetivo de la clase, cuál es la meta que queremos alcanzar luego de haber tenido esta jornada de química. Es, por supuesto, recordar contenidos relacionados con la cinética de las reacciones químicas, buscando la participación activa de los estudiantes. Durante esta semana, afirmativo, Sofi, voy a subir inmediatamente la clase, ¿ya? Pero no por eso dejen de ponerme atención, ¿ya? Recuerden que la clase va a estar buena siempre y cuando ustedes también tengan esta capacidad de interactuar conmigo, como lo dice el objetivo de la clase. Durante esta semana he estado muy bondadosa, ¿ya? Y con los primeros, segundos y terceros medios estuve desarrollando una dinámica de que vamos comentando en la clase como es una antes de la prueba, para activar estos conocimientos que ya hemos adquirido durante la unidad, ¿ya? Entonces, ustedes me van respondiendo y yo los voy anotando aquí en mi libretita y vamos haciendo una entrega de décimas por la participación en la clase. ¿Les tinca, chiquillos? Tírenme los pulgares hacia arriba si es que están de acuerdo con esta dinámica, ¿ya? Para que puedan tener, por supuesto, oportunidad de alcanzar el 7 en la prueba. Esa es la meta, ¿ya? Muy bien, Giselle, Sayen, Melanie, excelente. Alanis y los chiquillos, Moisés, Eric, Alonso, Francisco, Samuel, Vicente andaba por aquí, ahí está ingresando Dalton. Recuerden ya que la clase es para todos. La clase está hecha para todos los alumnos de cuarto medio. Entonces, una vez que determinamos el objetivo, vamos a dejar claro que el día de mañana la prueba va a estar disponible en la plataforma WebClass. Yo sé que ya tenemos un link de Classroom, que recuerdo que tienen que unirse, chiquillos. Es obligatorio el uso de la herramienta. ¿Para qué? Para que ustedes puedan acceder a la información y obviamente mientras vamos descubriendo de qué trata, vamos a también poder ir haciendo tareas ahí y van a tener un perfil para que ustedes puedan ver cuál es la puntuación de esas tareas. Entonces es importante que todos estén inscritos. ¿Cómo se inscriben? Muy fácil. En el link que yo les entregué a cada curso, ¿ya? Tienen que hacer clic desde su correo Gmail y van a quedar inmediatamente anexados a la lista de alumnos. Creo que en el cuarto medio B habían 15 solamente. Y en el cuarto medio C habían alrededor de 26 alumnos. ¿Ya? Entonces los invito a que si no tienen el link, revisen su correo, yo lo envié por correo y sus profesores jefes también los compartieron al grupo de WhatsApp. ¿Ya? Eso respecto a Classroom. No me voy a detener mucho ahí para que podamos aprovechar los minutos de nuestra clase. ¿Ya? Por lo tanto, una vez dada esa información, tenemos que tener en claro que la prueba va a estar disponible en la plataforma WebClass este viernes, es decir, mañana, desde las 2 de la tarde hasta las 23:59. Chiquillos, encarezco la participación porque la asignación de pruebas después ya pasa a ser parte de la UTP, ¿ya? UTP después va a determinar qué se necesita para poder reasignar una prueba o no. Eso ya no tiene que ver con el profesor de la asignatura. ¿Ok? Así que voy a estar atenta a los correos electrónicos, si es que alguien tiene dudas en la prueba para poder contestar, ¿ya? Para que tengan claro que si tienen cualquier duda, chiquillos, yo voy a estar ahí para respondérsela, ¿ya? No quiero que vayan a tener como un mal desempeño porque no entendieron una pregunta o porque, no sé, decía respecto a la imagen y la imagen no salió. Evitemos ese tipo de dolores de cabeza. Yo voy a estar ahí para responder todo. ¿Qué es lo que se evalúa mañana? Ya sabemos que es nuestra unidad de tercero medio, cinética química, que corresponde, por supuesto, a todos estos cuadritos que yo puse aquí como temas relevantes, ya donde están concentradas la mayor cantidad de preguntas. Condiciones necesarias para que ocurra una reacción química. ¿Qué tiene que pasar? ¿De qué habla esta teoría de colisiones? ¿Por qué se expresa una ecuación de Arrhenius? ¿Cuáles son los conceptos de energía de activación y complejo activado?
cuáles son los factores que influyen en la velocidad de reacción. No confundir, ojo, no confundir las condiciones necesarias para una reacción con los factores que influyen en esa reacción. Son dos conceptos y contenidos absolutamente distintos. Si bien la modificación de los factores influye en la condición para la reacción, ya se refieren a dos cosas distintas. Condiciones, tenemos que tener obviamente colisiones efectivas, ¿ya? Esas son las condiciones para que ocurra la reacción y por supuesto llegar a la energía de activación para que se pueda convertir de reactantes a productos. Y los factores, recuerden que son aquellas variables que yo puedo modificar para poder tener un efecto en la velocidad de reacción. ¿Qué más va a ser evaluado en la prueba? La ley de velocidad, tal cual lo vimos en la clase pasada, B igual K por la concentración de reactantes, ojo con eso, y por supuesto los órdenes de reacción, orden 0, orden 1 y orden 2. ¿Alguna duda respecto al temario, chiquillos? ¿Nada, nada? Ya, me imagino que el silencio es que no hay ninguna duda. Entonces, vamos a hacer un breve repaso de todo lo que hemos visto. Cuando nosotros comenzamos a hablar de nuestra... Espérenme un poco. Ahí sí. Cuando nosotros empezamos a hablar de esta unidad el semestre pasado, yo les dije que era interesante porque queríamos estudiar cómo era la velocidad a la que ocurría una reacción química, cómo nosotros íbamos a poder determinar si una reacción era muy rápida o muy lenta. Y para eso descubrimos diferentes conceptos. Y dentro de ello, lo primero que definimos fue la velocidad de aparición y desaparición. Cuando hablábamos de una velocidad de aparición y cuando hablábamos de una velocidad de desaparición, ¿ya? Era cuando algo se formaba y cuando algo se consumía, ¿ya? Entonces, lo primero que hicimos fue reconocer este gráfico que vemos acá, ¿ya? El gráfico que tenemos aquí, que es un gráfico de concentración versus tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos evidenciar del gráfico? Que las curvas que se forman, ¿ya? No son líneas rectas, porque obviamente no sabemos si el consumo de esta especie que está reaccionando va a ser directamente proporcional, no sabemos si describe una línea recta, ¿ya? Pero sí que mientras se consume el reactante, se tiene que ir formando producto. Y eso es única y exclusivamente porque estamos cumpliendo la maravillosa y ponderal ley de la química que corresponde a la ley de conservación de masa. Si yo tengo una reacción química, chiquillos, y estoy empezando con 1 kilo de reactante, cuando acabe esa reacción, a la velocidad que sea, tengo que tener 1 kilo de producto. Recuerden que una reacción química es un reordenamiento de estos átomos que empiezan a colisionar, ¿ya? Pero que no estoy creando materia, ¿ya? La materia no se crea ni se destruye, solamente se va a transformar. Y en esta transformación es la que nosotros explicamos mediante este gráfico. Porque fíjense, si nosotros lo analizamos, al tiempo cero, siempre nuestra concentración de reactante es mayor a la concentración de producto. ¿Por qué? Porque la mayoría del tiempo comenzamos teniendo 0 producto. Esa es la meta que nosotros queremos tener de esa reacción. Eso es lo que nosotros necesitamos conseguir. Pero ¿cómo lo conseguimos? Obviamente controlando la velocidad de reacción. ¿Qué es la velocidad? La diferencia ya de concentración que tengamos de reactantes en un tiempo determinado para la velocidad de consumo o de desaparición, que recordemos que tiene este signo negativo porque se está consumiendo, va disminuyendo esa velocidad, ¿ya? O sea, disminuyendo la concentración, perdón. Y obviamente la velocidad de aparición para los productos, que se define como el intervalo o la diferencia de concentraciones en una unidad de tiempo para el producto. Siempre tenemos que partir de la premisa que cuando hablamos de una velocidad de reacción, obedecemos a la cinética química. ¿Cómo se están moviendo estas partículas? ¿Por qué? Porque la cinética, recuerden que es la energía del movimiento. Por eso la unidad se llama así. Yo tengo que ver cuánto colisionan estas partículas para poder
formar este producto. ¿En base a qué? A una reacción química. Si nosotros no tenemos una reacción química, probablemente no vamos a saber identificar ni cuántos reactantes tenemos, ni cuántos productos son. ¿Ya? Porque es importante, porque recuerden que en base a esos reactantes y a esos productos, yo determino las velocidades. Por ejemplo, una velocidad de consumo tendría que ser negativa porque está desapareciendo. En este caso, ¿quién desaparece? Comencemos con la participación. En esa reacción de A a B, ¿quién desaparece y quién aparece? Desaparece A y aparece B, ¿o no? Nombre ¿De qué? de usted, la Sofi. Sofi, ¿cuarto B o cuarto C? Cuarto C. Ya. Así como lo dice la compañera, aparece B y desaparece A. Por lo tanto, el consumo, ay, aquí también en el chat tengo participación. Muy bien. Melanie, curso. Y Vale, curso. Vale Díaz. Cuarto C. Ya, cuarto C, Melanie. Y sacando la cara por el cuarto B, señorita Valentina. Valentina, ¿es cierto? Valentina Díaz. Excelente, chiquillas. Ya están ahí anotadas en mi libretita. Entonces, cuando nosotros hablamos tal cual como respondieron las compañeras, se consume este reactante A, por lo tanto, le ponemos el signo negativo porque es un consumo, pero recuerden que es una diferencial, es una diferencia, es el primer acercamiento que tenemos ya a la matemática universitaria que tiene que ver con las diferencias que se producen en pequeños intervalos de tiempo. Ya, entonces vamos a tener un triangulito para no ponerle diferencial y que no se asusten, dividido en un intervalo de tiempo. ¿Por qué es importante determinar que esta velocidad es en un intervalo de tiempo? Porque a ese concepto le llamamos velocidad promedio. Recordar que la velocidad promedio, tal cual como sale aquí abajo, es distinto a la velocidad instantánea. La velocidad promedio yo la puedo tomar de una tabla de datos y decir, ah, ya, la voy a calcular como la diferencia de lo final menos lo inicial, tanto en concentración como en tiempo. Pero la velocidad instantánea, tal cual como lo aprendimos en física, ya, tiene que ver con la velocidad en un instante de tiempo, no en un intervalo. Intervalo es distinto a instante. En un instante yo digo, ok, yo quiero saber cuál fue la velocidad de esta reacción al tiempo 300, por ejemplo. Entonces yo me voy al gráfico y digo, ah, al tiempo 300, esta era la velocidad que nosotros teníamos. Y ahí no estoy haciendo una diferencia de intervalo. Ahí yo estoy hablando de la velocidad de un punto, de un instante de tiempo. Por eso la velocidad instantánea es distinta a la velocidad promedio. La velocidad instantánea se calcula de manera experimental, ya tenemos que hacer una regresión y un trabajo de datos, un análisis de un gráfico, ya mientras que la velocidad promedio la podemos calcular desde una tabla con alguna diferencia entre un tiempo 1 y un tiempo 2 según el interés que tengamos en esa reacción. ¿Ya? Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Todos me siguen? Sí, sí, sí. Vamos entonces. ¿Qué más tenemos que saber? ¿Qué tiene que pasar para que ocurra esta reacción? Porque no se trata de decir, ah, ya tengo una reacción A, o sea, tengo un reactante A, quiero un producto B. No, nosotros tenemos que saber cuáles son las condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones, chiquillos? Que las colisiones sean efectivas. Y ahí nos vamos a la teoría de colisiones, que dice que no basta con que las partículas o los átomos que vayan a reaccionar estén en contacto, sino que sus choques, que su cinética sea efectiva, es decir, que una vez que ellos chocan, no reboten, sino que permanezcan unidos y se transformen en un producto. ¿Por qué es importante esto? Porque obviamente mientras mayor cantidad de colisiones efectivas nosotros tengamos, ya vamos a alcanzar más rápido esta energía de activación. Pregunta para ustedes, ¿dónde podemos ver ya de manera gráfica, tal cual como aparece en la imagen, el, la energía de activación que necesita una reacción? ¿Dónde se observa la energía de activación? En la parte que dice EA, esa es la energía de activación en el gráfico. Excelente. Entre
entre esto, me imagino que Sofi iba a hablar desde aquí hasta Sí, eso. acá. O sea, desde la energía que tiene mi reactante al inicio, porque estamos hablando de esta, desde la energía que tiene mi reactante al inicio, y tal cual como dice Vale Díaz en el chat, hasta la energía que tenemos que alcanzar, que se denomina complejo activado. Recordar ya que el complejo activado es un estado transitorio y muy inestable, ¿ya? Por eso es un pic dentro del gráfico. No va a durar eternamente ni, hoy estoy horas en el complejo activado. No, el complejo activado es un estado transitorio y muy inestable. Recuérdense de esas palabras, chiquillos. ¿Ya? Entonces tengo que alcanzar esta energía de activación para que desde mis reactantes yo los pueda convertir en productos. Una vez que pasamos este pic, ¿ya? Que a eso nos referimos con energía de activación, una vez que superamos ese pic, se desencadena la reacción química. ¿Qué ocurre a veces, chiquillos? Que las reacciones, como una vez cuando estuvimos en sala, yo les hablé acerca de que muchas veces la reacción por sí sola no alcanza este complejo activado. No genera estas colisiones efectivas, no genera la energía suficiente para poder alcanzar este pic. Entonces uno dice, entre esperar una cierta cantidad de tiempo a ver si aumenta esta energía, también existen recursos que uno puede ocupar en el laboratorio o en la industria, ¿ya? Que tienen que ver con estos catalizadores. Y el catalizador lo que hace es disminuir la energía de activación, es decir, hacer más cortita esta curva, que no sea tan pronunciada, que yo no tenga que alcanzar tanta energía, esperar tanto tiempo o que colisionen tanto las moléculas. Entonces, uno, ¿qué es lo que hace? Agrega o adiciona a esta reacción un catalizador, pero la importancia es que este catalizador no altere el producto, ¿ya? Lo que busca el catalizador es aumentar, obviamente, esta velocidad, pero ¿con qué fin? Con el fin de disminuir la energía de activación, ¿ya? Ojo con eso. Hasta ahí, preguntas, dudas, consultas respecto a las condiciones de una reacción química. Creo que no. Continúo entonces. Aquí viene esta diferencia de las que yo les hablaba de entre los factores y las condiciones. ¿Puedo repetir lo último? Por supuesto que sí, Dani, me devuelvo. Les comentaba que como habían reacciones que eran un poco más lentas y no se alcanzaba esta energía de activación en un laboratorio, en una industria química, ya de cualquier proceso, porque ustedes tienen que pensar que de qué nos sirve saber estas cosas, porque obviamente las personas que trabajan en procesos productivos, procesos químicos, alimenticios, farmacológicos, etcétera, tienen que tener controlada una reacción química. Y en base a eso tienen primero que tener las condiciones necesarias para que eso ocurra. Pero resulta que hay reacciones que son muy lentas. Y como son tan lentas, existe obviamente algo que las ayude a que sean un poquito más rápidas, ¿ya? Pero ¿en qué hablamos de rapidez? De que aparte de que su velocidad obviamente aumente y no tengamos que esperar tanto tiempo, ¿ya? Existen los catalizadores. Los catalizadores son aquellas sustancias que lo que hacen es disminuir la energía de activación de una reacción química. Es decir, que ya no sea que alcanzar una curva así, que no sea tan arriba este pic, ¿ya? Sino que lo podamos disminuir un poquito, que ya no sea tan grande esta energía de activación de la que nosotros hablábamos, ¿ya? Eso, Dani. Recuerde, entonces, catalizador se utiliza para disminuir la energía de activación de una reacción química y además recuerden que él no puede afectar el producto, no puede haber reacción entre el catalizador y el reactante porque obviamente perdemos el producto de interés que nosotros queremos formar en esa reacción en específico. De nada. Ahora sí avanzamos. Entonces, estas condiciones que nosotros hablamos de llegar a la energía de activación junto al complejo activado, recordando que es un estado transitorio muy inestable, ¿ya? Son las condiciones necesarias para que las colisiones sean efectivas. Pero resulta que no solamente nos importa eso, sino que también en la reacción hay una atmósfera que nosotros tenemos que controlar. Y es ahí donde encontramos los factores que afectan la velocidad de reacción. ¿Cuáles son los que nosotros estudiamos? El grado de división de los reactantes. Es decir, recuerden, si nosotros teníamos más fragmentado nuestros reactantes, si ocupaban una mayor cantidad de superficie, nuestra velocidad
iba a ser mayor, ¿ya? Siempre estamos hablando del orden de directamente proporcional. Por lo tanto, si tengo mayor grado de división de los reactantes, si controlo y aumento la concentración de algún producto junto con la presión y la temperatura, lo que yo voy a provocar es un aumento en la velocidad de reacción. A eso me refiero con los factores. ¿Qué preguntas? Espérenme un poquito que está ladrando mi perro. Ahí sí. ¿Qué pasa ya si nosotros no controlamos estas variables? Probablemente la velocidad de reacción tampoco estaría controlada. Entonces la importancia ya es que todos los parámetros que son estos factores ya tengan un control para que repercutan de manera favorable en la velocidad de reacción. ¿Cómo es la relación que tienen estos factores? Directamente proporcional. Si aumentamos el grado de división de los reactantes, vamos a aumentar la velocidad de reacción y así sucesivamente, ¿ya? Entonces ya sabemos que los factores no son los mismos que las condiciones, ¿ya? Que a veces me encuentro con que piensan que son iguales los términos y no hablan acerca de lo mismo, ¿ya? Continuamos entonces. Una vez que nosotros ya vimos los factores, nos fuimos a la ecuación de Arrhenius. ¿Por qué aparece Arrhenius? Porque Arrhenius dice, ok, si nosotros estamos hablando de una energía de activación que tenemos que alcanzar, ya sea con catalizador o con control de estas variables que modifican la velocidad de reacción, tenemos que tener en claro que hay una expresión matemática la cual nos permite calcular cuál es nuestra energía de activación. ¿Cuál es esa expresión? Desde la ecuación de Arrhenius, que ya relaciona una constante, él la linealiza a través del logaritmo natural y llegamos a establecer que obviamente la energía de activación está relacionada con la pendiente que tiene el gráfico. Este gráfico que vemos ahí es el gráfico que nos muestra cómo es la variación entre el logaritmo natural de una constante y el inverso del tiempo, ¿ya? Sin embargo, lo que yo quiero que ustedes destaquen de Arrhenius es que cómo calculamos la energía de activación, vamos a recordar que el menos EA partido por R, y que R es la constante de los gases, que es 8,31 Joule mol Kelvin, ¿ya? La energía de activación partido en R es igual a la pendiente del gráfico. O sea, si yo les digo que la pendiente es de 1000, ustedes igualan esta expresión a 1000, reemplazan el R y calculan la energía de activación. ¿Por qué es necesario saber la energía de activación? Porque obviamente es la energía que tenemos que alcanzar en el sistema para llegar al complejo activado, ¿ya? ¿Qué es esto que está aquí? Lo que hemos trabajado durante las otras clases donde calculamos cuál es la energía de activación. Importante saber que en la ecuación de Arrhenius la pendiente es negativa. Por lo tanto, la energía de activación va a ser positiva. Cuando corregí las tareas, a muchos les puse recordar que el signo de la energía de activación es positivo. ¿Por qué? Porque la pendiente va a ser negativa. Menos y menos, el resultado nos da positivo, ¿ya? Porque recuerden que es una energía que yo tengo que alcanzar. Tengo que absorber esa cantidad de energía o generarla con la colisión para llegar a este complejo activado. ¿Cómo vamos con la hora? Vamos súper. ¿Dudas, preguntas, consultas hasta ahí, chiquillos? ¿Están quedando caperuzos para la prueba? Díganme algo. Aló, aló. Profe, yo tengo una consulta. Dígame, ¿dónde? ¿Quién es Pía? La escucho. Sí. ¿Van a haber muchas de desarrollo con ejercicios de esto en la prueba? Les soplo al tiro que hay una de energía de una de energía de activación, perdón, chiquillos, una de energía de activación y una de velocidad. Solo eso. Ya, gracias. ¿Ya? De nada, Pía. Y respecto a lo que me decía Esperanza, que se confundió, cuénteme, ¿con qué se confundió? Para poder despejar esas dudas. Cuénteme, cuénteme. Ya mientras nos escribe Esperanza, vamos a aclarar eso que nos preguntaba Pía. Ya solamente, a ver, chiquillos, para no mentir. Sí, son 2 o 3. Ya no lo tengo claro.
pero no son más de 3. Si no son 2, son 3, pero no hay más preguntas de desarrollo. Eso, Melanie, qué bueno que me lo recuerda. Recordad, chiquillos, que los desarrollos de las respuestas se envían al correo electrónico para que la pregunta tenga validez. ¿Ya? Sorry la bulla, chiquillos, pero pasan los perritos por afuera y mis perritos se vuelven locos. ¿Ya? Entonces, todas las preguntas, en este caso son 2 o 3, requieren desarrollo, me envían la fotografía al correo. ¿Ya? La ley de velocidad la vimos la última clase, que eran los órdenes de reacción. ¿Ya, Sofi? Que eso me preguntaba Sofi. Y estoy esperando que me diga Esperanza en qué se confundió para poder seguir avanzando. Mientras me escribe, voy a pasar a la siguiente diapo y ahí nos retrocedemos cuando me conteste Esperanza. ¿Ya? Chiquillos, importante, ley de velocidad. No es importante, o sea, a ver, no le quiero restar importancia al tema matemático de cómo calculamos los órdenes de reacción, los órdenes parciales, esta m y esta n que estaban en esta expresión de aquí, ¿ya? Pero lo que yo quiero que entiendan, que ese cálculo se realiza ya de una manera muy extensa. Yo tendría que poner una pregunta en la prueba muy larga y ustedes ocuparían mucho tiempo de la prueba desarrollándola. ¿Ya? Entonces, mi pregunta de la ley de velocidad de reacción o las preguntas que yo les pueda hacer sobre la ley de velocidad y el orden de reacción van a estar orientadas a que ustedes entiendan el concepto, ¿ya? Y eso es lo que vamos a repasar ahora. Pero antes, ya Esperanza, regreso entonces. Antes de esta ley de velocidad, para que obviamente la compañera y todos los compañeros que tengan dudas, vamos a volver un poquito aquí a la ecuación de Arrhenius, ¿ya? Yo el año pasado y este año les dejé una tarea que tenía que ver con el cálculo de la energía de activación. ¿Cómo se calcula esa energía de activación, chiquillos? En base a la pendiente de este gráfico. Nosotros, por ejemplo, van a tener ustedes I igual 1584X más, no sé, pongámosle 20. ¿Ya? Eso quiere decir que yo estoy entregando una ecuación de Arrhenius que está linealizada. ¿Por qué linealizada? Porque está en un formato lineal, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo busco? Si yo les digo, calculen la energía de activación, ustedes van a mirar esa recta y van a decir, ah, la profe dijo que la energía de activación se calcula viendo la pendiente. ¿Cuál es la pendiente? La que acompaña a la X. Entonces, en este caso tiene que ser negativa, la profesora olvidó poner el negativo. Vamos a poner inmediatamente. ¿Y por qué es negativo? Porque la pendiente va hacia abajo, pendiente negativa, de ascendente a descendente, ¿ya? Entonces, tomamos aquí nuestra pendiente, que es quien acompaña a la X. Siempre la pendiente es la que acompaña a nuestra variable independiente X. Voy a borrar esto para poder hacerlo más ordenado, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacemos? Tomamos ese valor. ¿Cuánto es ese valor? Menos 1584. ¿Y a qué lo vamos a igualar? La pendiente la igualamos al factor que aparece aquí. A nosotros nos dicen que la pendiente es menos la energía de activación partido en R. Y R es la constante. ¿Cuánto vale esa constante? 8,31 Joule, Kelvin, mol. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos, hacemos la multiplicación 1584 por R, nos va a dar un número y ese número corresponde a la energía de activación que tiene que alcanzar ya esta ecuación de Arrhenius para que se pueda empezar a convertir desde los reactantes a los productos. ¿Se entiende ahora sí, Esperanza? Cuénteme, ojalá que sí. Eso, muy bien. ¿Ve? Ahí no se quedan con las dudas de nada, no se preocupe, no se quedan con las dudas. Entonces volvemos aquí a la ley de velocidad. Ya, como les iba contando, en esta ley de velocidad podrían encontrarse ustedes en la universidad, por ejemplo, con ejercicios para determinar los órdenes parciales de reacción. ¿Cuáles son los órdenes parciales de reacción? ¿Cómo van cambiando estas concentraciones de reactantes? ¿Por qué? Porque la enunciación ya que hay sobre la ley de velocidad dice,
Nosotros tenemos que fijarnos cómo se están convirtiendo los reactantes. Por lo tanto, cuando yo enuncio esta ley, tengo que decir, no importa si tengo 20, 30, 1, 40, 50, 1000 productos, mi velocidad va a depender de los reactantes que yo tenga, de la concentración de los reactantes que hayan. Por lo tanto, si nos fijamos en base a esta reacción, ¿ya? Que dice que tengo A más B para dar C y D, donde las minúsculas A, B, C y D son los coeficientes estequiométricos, que son aquellos números grandes que nosotros ponemos para equilibrar las reacciones, ¿ya? Y las mayúsculas son las concentraciones. Enunciamos lo siguiente, la ley de velocidad dice, ok, tenemos una constante que no cambia en toda la reacción, ¿ya? Porque por algo se llama constante. Nosotros veíamos en el ejercicio de la clase pasada que la constante era 300 y esa constante no cambia, ¿ya? Independiente del experimento que yo esté haciendo, si estoy trabajando con mis mismos reactantes y productos, esa constante no tiene por qué cambiar. ¿Por qué? Porque obedece a su nombre de constante. Por lo tanto, la ley de velocidad dice, mi velocidad va a depender de la constante por la concentración que yo tenga de mis reactantes. En este caso no nos interesa la concentración que haya de producto, ¿ya? Por lo tanto, en la prueba eventualmente podría haber una pregunta. ¿La ley de velocidad depende de los reactantes y de los productos? No, solamente de los reactantes. ¿Cuáles son los reactantes en este caso? A y B. Pero aquí aparece un parámetro nuevo, que son los parámetros M y N, ¿ya? El parámetro M y el parámetro N corresponden a órdenes parciales de reacción. Eso quiere decir, ¿cómo va a ir cambiando la concentración de A respecto del tiempo en la ley de velocidad que nosotros estamos haciendo? Y era cuando calculábamos M igual 1, N igual 2, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, me quedo con qué información, con que la ley de velocidad depende de los reactantes, la constante no cambia en la reacción química y que M con N son órdenes parciales de reacción que no se pueden obviamente determinar de manera lógica, no es algo como decir, ah, ya, a la B lo acompaña un número 3, por ejemplo, y a la A lo acompaña un número 2. Esos son nuestro M y nuestro N. No, no son los coeficientes estequiométricos, son valores que nosotros determinamos de manera experimental, tal cual como lo hicimos en la clase anterior. Por eso relacionábamos un experimento 1 con un experimento 2, un experimento 3, etcétera, ¿ya? Y obviamente, ¿qué pasa cuando yo sumo M más N? Cuando yo tengo M más N, estamos hablando del orden global de reacción, orden global o total, ¿ya? Eso quiere decir que a ese orden, a esa tasa, se están consumiendo estos reactantes para poder desencadenar la formación de producto. A eso me refiero con un orden global. Por lo tanto, si en la prueba le preguntan acerca de la ley de velocidad, ya tienen que tener en claro que depende de los reactantes, que la constante no cambia y que M y N se determinan experimentalmente, no son los coeficientes estequiométricos, ¿ya? Y si sumamos estos órdenes de M más N, corresponden al orden global de la reacción, ¿ya? Y obviamente recordar este cuadrito que nos da información absolutamente importante respecto al orden de reacción 0, 1 y 2. ¿Por qué? Porque en el orden 0, fíjense, un cambio en la concentración no va a afectar en la velocidad de reacción. ¿Por qué? Porque nosotros tendríamos B igual a K por A elevado a 0. Y recordemos que todo número elevado a 0 es 1. Por lo tanto, aquí la velocidad no depende de la concentración que haya de los reactantes. En el orden 0 no hay una dependencia de la concentración. Yo podría tener una reacción muy concentrada, pero si es de orden 0 no va a afectar en nada. Aunque yo aumente esa concentración, no voy a ser capaz de modificar la velocidad. ¿Ya? Y obviamente tenemos el orden de reacción 1 y el orden de reacción 2, que es obviamente cómo va variando la potencia de la concentración, ¿ya? Obviamente las reacciones de orden 1 y de orden 2 son más complejas que las de orden 0,
pero a mí me interesan como concepto, ¿ya? Ustedes no van a tener que calcular ningún orden de reacción, solamente contestar preguntas de qué tipo, como el regalito que les puse aquí al término de nuestra clase. Nos vamos a pasar unos minutitos cortitos, ya, me voy a arriesgar para que podamos hacer estas preguntas tipo y que ustedes se vayan así como más tranquilos respecto a lo que va a tener mañana la prueba. Chiquillos, ¿qué tipos de preguntas pueden haber? Es una prueba de alternativas, recuerden, ya por lo tanto van a tener que discriminar cuál es la alternativa correcta. Consejo, lean bien, a veces una palabra o el orden cambia absolutamente la respuesta, así que tengan buena lectura, apliquen todos sus conocimientos que han adquirido durante estos años de lengua y literatura para que puedan desarrollar de manera correcta cada una de las preguntas que hay en la prueba. ¿Cuáles son los signos de la velocidad de aparición y desaparición? Me contesta uno y lo anoto aquí en mi libreta. Vamos. Velocidad de aparición y desaparición. Aquí. A es negativo y B es positivo. Bueno, Muy bien, la Sofi. Alanis, chiquillos, y vayan poniéndome el curso, así me sale más rápido. Ya, Melanie estaba aquí, le va a poner un ticket, la Sofi, Valentina y Alanis cuarto B. Ya, chiquillas, ¿qué factores aumentan la velocidad de reacción? Activen sus micrófonos. La concentración, la presión, la temperatura y grado de división. Excelente. Vamos con la siguiente, la temperatura, el grado de división de los reactantes, la Dani, muy bien. Dani Salazar, ¿curso cuarto B o cuarto C? Pía, lo mismo. Cuarto C, Dani. Y la Pía, cuarto B. Muy bien, chiquillas. ¿Qué es la teoría de colisiones? Esa la voy a contestar yo, ¿ya? Recuerden que la teoría de colisiones es aquella que nos explica que no basta con que los reactantes estén en contacto, sino que sus colisiones sean efectivas para que puedan interactuar entre ellos. ¿Con qué fin? Aumentar la energía cinética del sistema para llegar a este complejo activado. ¿Qué es la energía de activación y complejo activado? Aquí quiero escuchar a alguien que me diga qué es la energía de activación y que me diga otra persona qué es el complejo activado. Vamos. La energía de activación es la mínima energía que se requiere para que inicie una reacción. Excelente, Melanie. ¿Quién más? ¿Quién va por el complejo activado? Y el complejo activado era el pic más alto de la energía de activación para que se haga la reacción. Ya, y vamos a adicionarle a lo que nos dijo la Alanis. Vamos a adicionarle que recuerden que es un estado transitorio y muy inestable. ¿Ya? No se olviden de esas palabras. Vamos ahora, ¿cuál es la relación entre la concentración y la velocidad? ¿Cómo es su relación? ¿Son directamente proporcionales? ¿Son inversamente proporcionales? ¿Cómo serán? Escucho. Vicente por ahí, Francisco, chiquillos, vamos, Jesús. Alejandra, Sara, Isidora, Carla, dígame. Si aumenta la concentración de la sustancia, entonces la velocidad de la reacción va a aumentar. Excelente, y lo que nos está diciendo Giselle entonces es que son directamente proporcionales. Aumenta una y aumenta la otra. Muy bien. Giselle, curso. Cuarto C. Directa, muy bien. Giselle Centeno. Muchas gracias, Giselle. Y las chiquillas se van con un ticket porque obviamente respondieron. Ya, chiquillas, órdenes de reacción. ¿A qué me refiero con órdenes de reacción? Recordar que es este M y este N que son orden parcial. Pero ¿cómo se sacaba el orden global de la reacción? se debe sumar M más N, pero es experimental. Muy bien. M y N se calculan de manera experimental, pero si nosotros quisiéramos saber cuál es el orden global o total de la reacción, tenemos que hacer la suma de estos datos experimentales M y N. Recuerden que M y N, chiquillos, vuelvo a repetir, no son los coeficientes estequiométricos,
¿Pueden coincidir? Sí, como todo en la vida que se puede parecer, pero no obedecen a una lógica de que sean iguales, ¿ya? Unos son la cantidad de moles que están reaccionando y los otros son un coeficiente que se determina de manera experimental, que tiene que ver obviamente con esta constante y con la ley de velocidad que nosotros vayamos a tener según la reacción química. Y por último, y para cerrar la clase, dígame. ¿Qué pasa si los órdenes de reacción son 0? Recuerde que cuando son 0, la concentración no afecta la velocidad. Nosotros podríamos aumentar o disminuir la concentración, pero no lo afecta. Por lo tanto, de manera industrial o de manera de laboratorio, tenemos que buscar una reacción que sea distinta a orden 0 para que podamos tener mayor concentración respecto a la variable concentración, ¿ya? Y yo también espero que ustedes me pregunten, profe, pero usted solamente dijo orden 0, orden 1 y orden 2. ¿Qué pasa cuando es mayor que 2? Cuando es mayor que 2, chiquillos, ya las reacciones son trimoleculares, ¿ya? Y empiezan a tener una mayor complejidad en esta cinética. Por eso esa materia no se pasa en enseñanza media, ¿ya? Y después, obviamente, uno puede conocerla en la universidad, pero aún así es algo que no ocurre tantas veces como los órdenes de reacción 0, 1 y 2, ¿ya? ¿Le aclaré su duda, Sofía? Sí, gracias. Ya. Por último, catalizador y su relación con la energía de activación. ¿Quién se puede adjudicar esa pregunta? Quiero escuchar. El catalizador. El catalizador puede disminuir la energía de activación y así reacciona más rápido la reacción. Muy bien, Sayen. Qué bueno que participó. Cuénteme, ¿cuarto B o cuarto C? Cuarto C. Cuarto C. Solamente las chiquillas se adjudicaron estas décimas para la prueba. Muy bien, Pía. Excelente. Vamos a poner ahí un ticket para la Pía. ¿Cómo estuvo la clase, chiquillos? ¿Les gustó o no les gustó? Estas son las preguntas tipo. Y por supuesto, éxito en la prueba. Les traje aquí un meme. Si estuviéramos presencial, ¿ya? Y la profe se diera vuelta, más de alguno estaría diciendo, ya, denme la 7, denme la 7, denme la 8, denme la 9. Apelo a que van a hacer su prueba como alumnos de cuarto medio, criteriosos, ¿ya? Necesito evaluar el proceso de aprendizaje de cada uno de ustedes. Deseo que les vaya súper bien, chiquillos. Cualquier duda voy a estar atenta al correo electrónico, ¿ya? No se preocupe, Sara, no hay problema. Ahí de a poquito vamos entrando más en confianza y vamos participando más. De nada, Esperanza. De nada, Dani. Qué bueno que les haya gustado la clase. Voy a dejar de compartir. Voy a dejar de grabar.